Excelente, ahora sí. Buenas noches, entonces, para todos los participantes de este tercer ciclo de neumología. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual presidente de la Sociedad Científica Estudiante de Medicina de la Universidad Internacional de Américas. Estamos en presencia de la doctora Ana González. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Médicas por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en Medicina Interna por la Universidad Nacional de Asunción. Cuenta con un posgrado en Geriatría por la Universidad Católica de Asunción, del Hospital Geriátrico del IPS. Cuenta con un posgrado en cuidados paliativos por la Universidad Nacional de Asunción y es jefe de sala en el Hospital General de Luque, médico de consultorio en el Hospital Ingavi del Instituto de Precisión Asunción. Ella estará abordando el tema de hoy de atelectasia en el adulto mayor encamado. Entonces, doctora, un placer volver a contar con tu presencia y espero que le gusten los chicos, ¿verdad? Sí. Buenas noches. Bueno, voy a hablar ahora de lo que es la atelectasia en el adulto mayor. O sea que otra vez vamos a estar ante un paciente diferente a todos los otros pacientes. No es la atelectasia en el niño, no es la atelectasia en el adulto joven, es atelectasia en el adulto mayor y otra vez encamado. Ya como adulto mayor tenemos muchas cosas que hacen que el paciente pueda tener una atelectasia y otra vez el paciente encamado es otra vez diferente a todos. Entonces, una pequeña introducción, les voy a hablar de que la inmovilidad es un síndrome geriátrico. Cuando el paciente con inmovilidad, reposo prolongado y disminución de la actividad física representan un factor predisponente al desarrollo o al agravamiento de ciertas condiciones patológicas relacionadas en mayor medida con los sistemas cardiovascular, respiratorio y musculoesquelético. Cabe destacar que de por sí el paciente adulto mayor encamado no es solamente propenso a la atelectasia. Es todo, todo, es la parte cardiovascular, es la parte musculoesquelética, es la parte respiratoria y por supuesto acá me faltó uno que es la parte también del sistema nervioso central. El reposo en la cama puede tener efectos adversos que pueden contribuir al desarrollo de las neumonías, las trombosis venosas, las lesiones cutáneas por decúbito, que son las famosas escaras, y disminución tanto de la masa ósea como de la masa muscular. Esto se acentúa más aún si son adultos mayores, ya que tienen una mayor prevalencia ya de enfermedades crónicas no transmisibles. El adulto mayor, ya ustedes saben que ya tiene su artrosis, ya tiene su poliartrosis, ya se mueve luego menos, ya tiene a lo mejor ya tiene algún problema pulmonar, ya tiene una hipertensión, diabetes, entonces tienen, aparte de estas enfermedades crónicas, también tienen más episodios de enfermedades agudas y enfrentan un riesgo más elevado de accidentes que el resto de la población. Por lo tanto, ostentan tasas más altas de hospitalización, 2,6 veces más que la población general, y un promedio de 9.2 días de estadía una vez que se internan, ¿verdad? En comparación con los demás de la población que más o menos tienen 5 días nomás de internación. Bueno, eso también podemos ir viendo y probablemente vamos a ver si es también así acá, sin tener en cuenta el tiempo en que ahora estamos viviendo. Bueno, entonces vamos a entrar en nuestro tema, ¿qué es la atelectasia? La atelectasia es el término que se le da al colapso alveolar por la disminución del aire, sin que éste sea reemplazado por líquido o sólido, conduciendo a una disminución de volumen de la zona pulmonar comprometida. O sea, colapsa el pulmón, no es que se llenó de líquido el alveolo ni se llenó de sangre, no, sino que se quedó, vamos así, como vacío, entonces como que se aplasta esa parte. Entonces, puede afectar una región pulmonar periférica, puede afectar un segmento, puede afectar también un lóbulo, o puede haber un colapso masivo de uno o ambos pulmones, que motiva la imposibilidad para realizar el intercambio gaseoso. Bueno, entonces, esta situación anómala es consecuencia de diferentes trastornos, que pueden ser pulmonares o extrapulmonares, vamos a ir viendo después. Por lo que dicha entidad patológica no es una enfermedad per se, dice, sino es la manifestación de una patología pulmonar subyacente. Cualquiera sea la causa de la atelectasia, una compresión externa, una obstrucción intrabronquial,
o la inactivación o ausencia de surfactante. El colapso se acompaña de una absorción de aire en los alvéolos, asociado a la pérdida del volumen de la zona afectada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que aquí nos dice? Que atelectasia no es así como neumonía. Atelectasia, cuando yo tengo una atelectasia, es que no es de por sí la atelectasia una enfermedad, sino es como un síntoma, es como una consecuencia de una enfermedad que me está avisando de por qué existe de por qué hay atelectasia. Bueno, acá más o menos así un dibujito, ¿verdad? Entonces, donde tenemos el pulmón normal. Después, cuando hablamos de una hipoventilación, como pueden ver ustedes, cómo se va achicando el pulmón. Cuando tenemos una obstrucción de las vías aéreas, esta es la obstrucción, y acá un pequeño colapso. Este es probablemente la que más nosotros vamos a ver en el adulto mayor, porque la obstrucción de las vías aéreas suele ser por moco. Pueden ser también por una compresión y pueden ser también por adhesiones. ¿Y qué es lo que pasa? Esto, por ejemplo, se ve en la fibrosis, por ejemplo, en la secuela de las tuberculosis, un ejemplo así grande. Bueno, factores predisponentes. Bueno, los factores predisponentes, vamos a decir que más atelectasia, o sea, donde podemos ver la atelectasia pueden ser cuando tengamos una obstrucción de las vías respiratorias. Esto más o menos yo adapté para nuestro tema. Después les voy a mostrar realmente cómo hacemos una clasificación ya en donde incluyen digamos, todas las atelectasias desde el niño al adulto mayor. Entonces, a lo que nosotros nos interesa la obstrucción intrínseca de las vías respiratorias, por ejemplo, un cuerpo extraño, un tumor, tapón mucoso, una compresión extrínseca de las vías respiratorias, por ejemplo, por tumores, adenopatías, supresión de la respiración o de la tos mediante la anestesia general, sedación excesiva, dolor. Sedación excesiva vemos nosotros en el adulto mayor porque muchas veces ya son adultos mayores con demencia, entonces se le hace mucha sedación. En cuanto a la anestesia general, es en el sentido que el paciente, o sea, cuando uno se le anestesia, el paciente deja de respirar. Entonces hay prácticamente cero respiración de por sí y también no tose. Entonces, eso es lo que a veces suele puede producir una atelectasia postoperatoria. Y acá vienen otro de los temas también, que es el decúbito supino. O sea, que son los pacientes encamados crónicos y sobre todo pacientes obesos y en los que tienen cardiomegalia. También puede haber una compresión o colapso pulmonar por un gran derrame pleural o por un neumotórax. Pero en resumen, nosotros estamos entre acá en cuanto al tapón mucoso, en cuanto a la sedación excesiva y el decúbito supino. O sea que tenemos ya 3 factores, digamos, que predisponen a la atelectasia en el paciente encamado. Bueno, les voy a dar la atelectasia, o sea, estos son la clasificación intraluminal y extraluminal. Esto es para todos, ¿verdad? No es solamente para el adulto mayor. Pueden ser la intraluminal por cuerpo extraño, en el caso de la tuberculosis, en el caso de las secreciones, esto es lo que a nosotros nos interesa. Y acá todos los ejemplos: fibrosis quísticas, bronquiectasias, absceso pulmonar, bronquiolitis, asma, tractobronquitis aguda y otra vez los postoperados en cirugía de tórax. Las neumonías y las neumonitis. La atelectasia por compresión es cuando tenemos un gran neumotórax, un derrame pleural, los tumores intratorácicos, neumatoceles, adenopatías, malformaciones congénitas. Y la atelectasia adhesiva, síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 y tipo 2. En cuanto a la extraluminal, tenemos las adenopatías, procesos inflamatorios agudos y otra vez la tuberculosis, malformaciones vasculares, tumores mediastínicos, malformaciones congénitas. Y la atelectasia por contracción o cicatrización, la tuberculosis, la fibrosis pulmonar, la bronquiolitis obliterante, las displasias y las alteraciones neuromusculares. Bueno, entonces, lo que yo en esto a lo mejor lo hace un poco tedioso, pero es tratando de explicar un poco por qué es que pueden producirse atelectasias en el adulto mayor. Bueno,
Producto del envejecimiento normal, ya los adultos mayores pierden los elementos elásticos del tejido pulmonar. Los conductos alveolares y los bronquiolos se dilatan. La distensibilidad de la pared torácica disminuye, o sea que la caja torácica se va volviendo más rígida. La masa muscular y la masa y la fuerza de los músculos intercostales se reduce y la superficie del intercambio gaseoso disminuye. Los trastornos de la inmunidad innata predisponen a los ancianos a la inflamación pulmonar. Estos cambios afectan las pruebas de la función pulmonar y el intercambio gaseoso, pero los cambios adaptativos en la frecuencia respiratoria y en el volumen corriente sirven para mantener una ventilación adecuada. O sea que esto ocurre en el envejecimiento normal y digamos que se va adaptando la frecuencia respiratoria y el volumen en el adulto mayor. Ahora, si se agrega el reposo prolongado en cama, los cambios y las disfunciones aumentan. Es también lo que hace una hospitalización prolongada y, por supuesto, aumento de los recursos humanos, de los recursos sanitarios, perdón. Entonces, esto es propio de un envejecimiento normal que, lógicamente, tenemos un paciente encamado, entonces esto aumenta. Bueno, entonces, cuando el paciente se encuentra en supino, o sea, acostado, ¿verdad?, por un tiempo prolongado, se observa una disminución de la capacidad vital con un patrón restrictivo por compromiso de la musculatura intercostal, hipomovilidad de las articulaciones costoesternales, lo que lleva a un alto riesgo de padecer atelectasia. Muchos pacientes enfermos presentan atelectasia del lóbulo inferior izquierdo a las 48 horas de reposo en cama. ¿Y por qué puede ser causado esto? Hay un desplazamiento, o sea, el paciente está acostado, un desplazamiento cefálico del diafragma significa que el diafragma como que entra hacia el tórax y combina con el desplazamiento dorsal del corazón por la fuerza de gravedad. No sé si es que esto entienden, ¿verdad? O sea que se acuesta el paciente, se desplaza más hacia la cabeza, vamos a decir, el diafragma, y aparte de eso, el corazón como que se apoya más sobre ese lóbulo inferior izquierdo, y entonces es más frecuente la atelectasia en ese lóbulo, en el adulto mayor. Entonces, por lo tanto, la distensibilidad pulmonar de los seres humanos normales en la posición supina ya se reduce sustancialmente. La atelectasia también de por sí puede predisponer a la neumonía y aumenta la resistencia vascular pulmonar, además de provocar un shunt intrapulmonar, aumentando los requerimientos de oxígeno suplementario. Esto puede aumentar el riesgo de toxicidad de oxígeno, especialmente en los pacientes con lesión pulmonar aguda o limitadores crónicos del flujo aéreo. O sea que en el momento que hay veces también que el paciente que pasa empieza como a retener también hidróxido de carbono, y entonces hay momentos también en que el oxígeno ya empieza a ser tóxico. Bueno, entonces el volumen corriente también disminuye. Se ha estimado que cuando una persona está en posición vertical, o sea, una persona en bipedestación, tiene un 78% del volumen corriente, que se debe al movimiento de la caja torácica. Pero en posición supina, la restricción del movimiento de la caja torácica se reduce este valor alrededor del 32%. O sea que prácticamente a la mitad, y otra vez teniendo una caja, como ya vimos adelante, rígida, ¿verdad? Ya prácticamente un tórax más rígido por todas las, por todas las patologías de artrosis que ya van teniendo. Entonces, esto ya hace como algo restrictivo. Entonces, durante el reposo en cama prolongado, los pacientes pueden desarrollar contracturas fijas de las articulaciones costovertebrales, reduciendo aún más el volumen corriente y potencialmente conduciendo a una enfermedad restrictiva permanente. Bueno, entonces, con el reposo prolongado en cama, se lleva al paciente al mantenimiento de posiciones en decúbito.
lo que altera y modifica las zonas dependientes y no dependientes a nivel pulmonar, conllevando a incrementos del espacio muerto, lo que se traduce en incremento de zonas que no realizan intercambio, alterando concomitantemente la relación ventilación-perfusión, por lo que no existirá caída de las presiones arteriales del oxígeno. Esto se complicaría aún más si se tiene en cuenta que los niveles de la hemoglobina circulante también entran en depresión con el reposo. O sea que también podemos tener una anemia y ahí se va a complicar más otra vez nuestro intercambio gaseoso. Aparte de que ya tenemos zonas que están prácticamente sin intercambio, otra vez tenemos una disminución de la hemoglobina, entonces empeora otra vez nuestro sistema de intercambio gaseoso. Bueno, entonces, otra cosa más, normalmente las vías respiratorias inferiores están recubiertas uniformemente con una fina capa de moco, lo que mantiene las vías respiratorias húmedas y atrapa partículas que han sido inhaladas. El moco contaminado es continuamente arrastrado hacia arriba por los golpes rítmicos de los cilios en el revestimiento del tracto respiratorio, la escalera ciliar. Y cuando llega a la faringe, es transportado al estómago. Esto es, vamos a decir, en un paciente normal. Bueno, cuando tenemos un paciente que está en reposo prolongado en cama, el moco se acumula bajo la influencia de la gravedad y menor movilidad ciliar, ¿verdad? O sea que se va como que quedando todo, digamos, en la parte dorsal. Entonces, estas secreciones acumuladas pueden inundar la parte inferior de la escalera ciliar, reduciendo su función. Estos efectos se combinan a menudo a la deshidratación, llevando a que el moco agrupado se vuelva espeso y difícil de expectorar. Otro tema más. Entonces, el moco se va quedando duro, el paciente adulto mayor y más encamado fácilmente se deshidrata. Entonces, este moco espeso es una de las causas que tapona los alveolos. Bueno, el mecanismo de la tos, imagínense ustedes en un paciente encamado, en un paciente que la fuerza muscular ya está disminuida. El paciente ya no tiene fuerza ya para toser y de esa manera expulsar la secreción mucosa que normalmente se forma y con un ya sistema ciliar bastante disminuido. Entonces, el mecanismo de la tos se ve disminuido por la posición del reposo del paciente. Bueno, acá puse la literatura, describe que el volumen movilizado en el acto de toser debe ser al menos entre 2,3 más o menos a 0,5 litros, con un flujo comprendido entre 6 a 20 litros. Entonces, por lo tanto, para poder tener una tos eficaz, es necesario realizar una inspiración inicial mayor al 85 al 90% de capacidad de insuflación máxima y una presión tóraco-abdominal superior a 100 centímetros de agua. Cuando el paciente está en reposo prolongado, los valores del flujo expiratorio obtenidos son menores a 160, lo que se considera ineficaz para la eliminación de esta secreción. A esto se suma la debilidad y el aplanamiento diafragmático que disminuye la eficacia de la tos. O sea que otro músculo que también entra es el diafragma, porque el diafragma en este momento, en este caso, no ayuda a que el paciente expectore. O sea que se aplana el diafragma y ya tampoco ayuda. Aparte de los músculos intercostales no tienen fuerza, el diafragma no tiene fuerza, el paciente ya está, digamos, debilitado, su masa muscular ya está atrófica, entonces hay una cantidad de cosas que ocurren en nuestros pacientes encamados. Bueno, ¿cómo puede presentarse? Pueden creer ustedes que a veces la atelectasia puede ser también incluso asintomática. Pero ¿de qué depende? ¿De qué depende la forma de presentación? Depende de la enfermedad de base y la magnitud de la obstrucción. En ocasiones la atelectasia puede no tener síntomas a menos que la obstrucción sea importante. O sea que si es pequeño, unos cuantos alveolos o unos cuantos muchos alveolos, ¿verdad? Pero
que no son tan importantes, entonces puede pasar incluso desapercibido. Existe una gran variabilidad en relación a las manifestaciones clínicas y asimismo de los factores causales de la atelectasia. La sintomatología que podemos encontrar en el curso evolutivo de la atelectasia es la siguiente. La tos se presenta cuando se ha producido una obstrucción y va aumentando en frecuencia e intensidad como mecanismo defensivo para tratar de resolver el obstáculo. Pero ¿qué pasa? Que en el adulto mayor muchas veces no puede aumentar en frecuencia y en intensidad. Entonces, como que se sigue acumulando el moco y va a ir taponando más segmentos. También puede haber hemóptisis, puede aparecer cuando la causa es la aspiración de un cuerpo extraño o proceso infeccioso. Aspiración del cuerpo extraño generalmente se ve más en los niños. Después, disnea, cianosis y estridor, evidente cuando se produce una estenosis de la vía aérea. Puede ser también por un tumor, por ejemplo, cuando ya hay una... Y el dolor torácico y fiebre, que es debido a una sobreinfección secundaria a la atelectasia. Como ya vimos antes, también sabemos que esto predispone a las neumonías. Bueno, ¿cómo diagnosticamos? El diagnóstico de la atelectasia debe iniciarse con la realización de una historia clínica completa. Siempre una historia clínica completa. Eso no tenemos que olvidar. Y una exploración minuciosa del paciente, tras lo cual investigaremos la etiología del proceso. En esta minuciosa clínica tenemos que acordarnos de todo lo que en un paciente adulto mayor encamado podemos tener en cuenta. O sea, todo lo que citamos uno por uno vamos a ir teniendo en cuenta cuando hagamos la minuciosa historia. Bueno, y minucioso examen físico. Entonces, la atelectasia es un signo de la enfermedad, pero no sugiere per se otra vez un diagnóstico específico. Pueden localizarse en cualquier lóbulo o segmento pulmonar, siendo los lóbulos inferiores, tanto el derecho como el izquierdo, los que se colapsan con mayor frecuencia. El izquierdo ya les expliqué por qué. Bueno, ¿cómo diagnosticamos? Seguimos cómo diagnosticamos. Generalmente las técnicas de imagen, la radiografía de tórax, de PA y lateral. Siempre es la radiografía de tórax. Vamos a tener signos directos y signos indirectos y una tomografía. La tomografía no es rutinaria, es excepcional pedir la tomografía, perdón. Porque, no sé, a lo mejor si hay un tumor, si hay algo que no estamos encontrando en la radiografía, entonces vamos a pedir una tomografía. Pero no es que, por ejemplo, a mi paciente entró y o está encamado, yo le voy a pedir luego una tomografía. Ustedes ya saben que es luego ya difícil hacerle una radiografía, más difícil hacerle una tomografía. Y una broncoscopía que permite explorar la vía aérea, así como obtener las muestras para cultivo, citología y biopsia. Se usa mucho, sobre todo, por ejemplo, si se cree que es un tumor, por ejemplo, un tumor que se encuentran en los bronquios. Entonces se puede hacer la broncoscopía y ya nos sirve también para diagnóstico. Se hace una biopsia y también ya podemos tener un diagnóstico. En cuanto a la radiología, tenemos que hay una opacificación positiva, hay una desviación del mediastino que es hacia la lesión, hay una posición del diafragma, el diafragma está elevado, posición de la cisura hacia la lesión y el broncograma aéreo ausente. El broncograma aéreo suele estar presente en el caso que hay una neumonía. Bueno, ¿cómo tratamos? Bueno, el objetivo principal en el tratamiento de la atelectasia es lograr la reexpansión del pulmón. Puede ser que en algún lado leamos que haya una atelectasia, digamos, crónica, una atelectasia que no tiene solución, pero en principio vamos a tratar de que ese pulmón se reexpanda. Y lo más importante, como ustedes saben, es tratar la enfermedad de base. Entonces, el tratamiento va a depender de la causa, la duración y la gravedad de la atelectasia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tratar la causa, pues hay un tratamiento farmacológico, hay un tratamiento quirúrgico.
maximización de la tos, ejercicios respiratorios y drenaje postural. Bueno, en cuanto al, lógicamente que también todo podría aplicarse al adulto mayor, pero como ahora estamos hablando del adulto mayor encamado, hay prácticamente fisioterapia, a no ser que hayamos encontrado un tumor, que también ya podemos encontrar, porque ya cuando tenemos un paciente adulto mayor no descartamos ya nada, ¿verdad? Puede ser por un tumor, puede ser secuela de tuberculosis, no vamos a descartar, por supuesto, un neumotórax o un derrame pleural. Bueno, cuando ya descartamos todo eso y realmente tenemos que nuestra atelectasia es porque nuestro paciente está encamado crónico. Ustedes saben que el paciente encamado crónico, nosotros siempre le damos la indicación de que se le tiene que movilizar al paciente, de que no se le tiene que dar de comer, por ejemplo, acostado, hay que sentarlo o ponerlo en una posición semisentada, porque a veces tampoco ya podemos sentarlo. Entonces, lógicamente, decirle tose o sopla esto para que podamos ir distendiendo nuestra atelectasia, ¿verdad? Es muy difícil. O sea que es muy difícil la colaboración, a no ser que el paciente esté lúcido, pero a veces también no tiene ya tanta fuerza como para decirle que tose y echa lo que tenemos. Muy difícil a veces. Bueno, entonces ejercicios respiratorios que son soplar una pajita, también hay un espirómetro, se llama, o inspirómetro también a veces sirve para la expiración. En este caso nosotros queremos que nuestro paciente expire, o sea que la expiración sea más prolongada. Y otros ejercicios respiratorios que ya quedarían a cargo del fisioterapeuta. Y el drenaje postural, que también queda a cargo del fisioterapeuta, que también va haciéndoles golpes, digamos, en la región del tórax y tratando también de ponerlo un poco boca abajo, de tal manera que así por la gravedad el paciente también vaya, digamos, que como expectorando, vamos a decir, porque no es tan sencillo ya en ellos hacer este esfuerzo. Bueno, de todas maneras, le traje también otros tratamientos, ¿verdad? Que, por ejemplo, usamos los broncodilatadores, también se usa también en el asma, en la fibrosis quística, antibióticos, desde luego, si es que sospechamos alguna infección bacteriana, ¿verdad? O lo que tengamos, ¿verdad? O una sinusitis, bronquiectasia, lo que sea. Quimioterapia y radioterapia, en el caso de que realmente es un tumor. Como le digo, esto tampoco nosotros podemos ya descartar en un adulto mayor. Bueno, después gamma globulina, hipogamma globulinemia, inmunodeficiencia, eso creo ya que es ya es demasiado específico. Los esteroides podemos dar en procesos inflamatorios, tratamiento postural y espesamiento de la dieta cuando hay reflujo gastroesofágico y el paciente puede aspirar. También tenemos, por supuesto, un tratamiento quirúrgico donde podemos hacer una resección en el caso de las bronquiectasias, de los anillos vasculares, adenoma bronquial, otros, extracción, aspiración del cuerpo extraño, que eso yo creo que más se va a hacer con una broncoscopía, corrección en el caso de una cardiopatía congénita, fístula traqueoesofágica, esto nosotros ya no vamos a ver en el adulto mayor. En el caso de dilatación, en el caso de estenosis traqueal vemos en aquellos pacientes en que, por ejemplo, tuvieron una traqueostomía por mucho tiempo. Después tenemos gastrostomía, cuando hay trastornos de la deglución y de la motilidad esofágica con aspiración. O sea que ya nosotros no le podemos poner ni sonda, no le podemos dar más de comer por vía oral, entonces le tenemos que hacer una gastrostomía. Bueno, algunas cosas se aplican, otras cosas no aplicamos en nuestro paciente adulto mayor, pero es un tratamiento, digamos, específico de algún tipo de atelectasia, depende de la etiología. Bueno, y por último tenemos también los tratamientos inespecíficos, que vamos a decir que es lo que vamos a usar para todo, para ayudarle, ¿verdad? Que es la humidificación, hidratación
Eso es algo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. El paciente adulto mayor no quiere tomar agua. Muchas veces la enfermedad, o sea que todo se nos complica porque ellos no quieren tomar agua, no quieren hidratarse. Entonces hay que hacerle humidificación del ambiente para que a veces se hacen vapores. Hidratación, hay que darle siempre mucho líquido. Después tenemos las técnicas de fisioterapia respiratoria dirigidas por especialistas en rehabilitación, espirometría incentivada, ejercicios de decúbito inspiratorio controlado y respiración con CPAP, que son como unos como unos respiradores, pero que uno puede tener en su casa. La broncoscopía y después aceleradores mucociliares. La teofilina y agonista beta podemos también usar. Generalmente ahora la teofilina casi ya no estamos usando, pero sí se usa porque se ve que mejora la utilización de los otros broncodilatadores. Entonces es por eso que se usa la teofilina y casi ya no hay más. Pero, o sea, en este caso sí usando y es interesante. Bueno, esto es lo que yo pude recaudar así dentro de lo que es la atelectasia en el adulto mayor encamado otra vez. O sea que era un poco complicado este tema, pero de todas maneras muchas cosas yo recaudé de unos libros, muchas cosas también de nuestra experiencia y bueno, es lo que hoy les estoy presentando. Buenísimo, doctora. Espectacular todo. Lo que te quería preguntar entonces, doctora, ¿cuál sería el manejo entonces de un paciente con atelectasia? En este caso, de lo que es la parte médica, en este caso, ¿cuál sería el orden? ¿Sería, por ejemplo, iniciamos con broncodilatador, luego parte quirúrgica? ¿Cómo sería más o menos? No. En principio, en principio es tratar de movilizarle, ¿verdad? Nosotros tenemos que movilizarle, tenemos que ponerle de costado, tenemos que ponerle a veces semisentado, después hacia el otro costado. O sea que, antes que nada, tratar de movilizarle a nuestro paciente. No podemos maximizar la tos, podemos usar broncodilatadores. Lo que pasa es que a veces también ellos no es que ayudan tanto ya. El paciente adulto mayor ya no es que ayude tanto para la utilización de broncodilatadores, pero igual le solemos hacer. Y sobre todo algún ejercicio respiratorio, si es que puede soplar o si es que puede inspirar realmente. Y el drenaje postural. El drenaje postural lo que es fundamental, que queda a cargo del fisioterapeuta y a veces ya los familiares también aprenden. Pero en principio es movilizarle al paciente de tal manera que en esa movilización también haya un poco de movilización de secreciones. Es muy difícil, por ejemplo, darle algo que le mueva su catarro porque le puede mover, ¿verdad? Puede fluidificar, pero ¿qué pasa? El paciente no puede expectorar. Ese es lo que suele ser nuestro problema en los pacientes encamados crónicos, adultos mayores encamados crónicos. Muchas veces también, si es que se empieza a juntar en la boca, entonces nosotros tenemos la secreción, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos también un aspirador que es lo que le ayudamos, digamos, a liberar lo que se puede fluidificar, vamos a decir. Pero es siempre un poquitito más difícil con ellos. Buenísimo, doctora. Entonces no sé si alguno de los chicos que están en la conferencia tiene alguna otra pregunta, puede escribir por el chat o prender su micrófono. Yo sin problema le leo a la doctora.